Deseo que el Señor nos siga bendiciendo a todos y a todas en esta mañana fría de invierno, pero damos gracias al Señor porque hasta ahora su gracia nos ha sostenido. Vamos a terminar este ciclo de pensamiento que tiene que ver con el liderazgo y deseo de todo corazón que estas reflexiones a todos nos sigan ayudando porque ser líder no termina ahora en mes y medio, no termina al margen de esta materia, sino más bien ser líder representa un estilo de vida, representa que aún tenemos muchas cosas para hacer, muchas cosas para dar, representa que Dios sigue confiando en ustedes, en mí, para hacer su obra y por lo tanto me parece que sería muy importante poder recuperar todos los días este sentido de líderes espirituales que nos ayude a cumplir nuestra misión de la mejor manera para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que hoy cierro este ciclo. La próxima semana tendremos algunas otras reflexiones más que tienen que ver con la modernidad y la posmodernidad, el liderazgo en función de la posmodernidad. Y hoy voy a terminar con una clase que lleva por título Terminar bien. Así es que voy a compartir la pantalla para que iniciemos nuestra clase. Muy bien. Terminar bien es el anhelo que todo líder, hombre o mujer, anhelamos cuando hemos sido llamados con Dios, por Dios. Es nuestro deseo de poder llegar a la línea de llegada, de poder llegar a la meta. Todos hemos arrancado la carrera de nuestros ministerios. Algunos ya tenemos algunos años en que el sonido de la pistola sonó para que arrancáramos la carrera. En otros casos, recién están arrancando la carrera algunos de ustedes. Y todo aquel o toda aquella que eh, está dentro de la pista para poder llegar a la meta, para poder competir, su anhelo es llegar a la meta o nuestro anhelo es llegar a la meta. Así es que esta clase tendrá como reflexión el deseo que debemos tener todos de llegar a la meta que Dios nos ha propuesto, pero veremos algunos obstáculos que tenemos en el camino y que a veces esos obstáculos no nos dejan llegar con bien o terminar bien. Dios busca como hombre fundamental hombres y mujeres de integridad. Es una clase correlativa a la clase de ayer. Quienes vivan vidas santas, rindan cuentas de sus vidas a Dios y al cuerpo de Cristo. Y cuando alguien vive en integridad, termina bien, porque la integridad glorificará a Dios, protegerá al líder de los tropiezos y sobre todo nos ayudará a crecer en la fe de Jesús. Por eso, cuando hablamos de integridad, la clase de ayer hablamos de tres cosas. Hablamos de tener un compromiso, de ser personas con vidas completas, de ser personas dispuestas a rendir cuentas de lo que somos ante Dios, ante nuestros líderes, ante nuestra familia. Y también integridad es un compromiso de ser personas que debemos enfocarnos hacia el final del camino, hacia el final de la carrera que se nos ha sido propuesta y el anhelo de poder cruzar la línea de meta y poder conquistar el regalo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Voy a poner dos ejemplos de dos personajes que empezaron bien, pero eh, no terminaron tan bien. El primero es Pablo. Pablo me gusta mucho porque es un ejemplo de un líder que inició bien, ¿no? Cuando él tiene su encuentro con Cristo, dice que aunque no es tan biográfico el pasaje de Hechos de los Apóstoles, pero es un sentido muy teológico
el hecho de decir que de inmediato él empezó a predicar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Digo que no es tan biográfico porque la biografía de Pablo que él escribe en Gálatas difiere un poco de este acontecimiento, pero más bien el redactor de Hechos de los Apóstoles dice que fue tanta su pasión, ¿no? Que ese es el sentido teológico de la expresión, que fue tanta su pasión que empezó a predicar. Después de haber venido del camino de la persecución, de perseguir a los cristianos, después de venir del camino donde respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, Pablo en su encuentro con Cristo comienza bien, ¿no? Comienza de, este, con el pie derecho, decimos. Y entonces abraza con todas sus fuerzas el deseo de servir al Señor. Entonces, Pablo comenzó bien, que ese es el plan de Dios para nosotros, siempre. El plan de Dios para nosotros es que comencemos bien como el llamado que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Y algo muy interesante es que Pablo, después de todo su ministerio, después de todos los años en que él desarrolló su llamado, su ministerio, nunca se desvió. Él se mantuvo firme, tenía muy claro el propósito, la misión, y entonces cuando él escribe en lo que se cree que es una de sus últimas cartas, o al menos las cartas que redactan sus últimos momentos, él termina con esta frase maravillosa, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. ¿Qué significa eso? Que el plan de Dios para nosotros es terminar bien. Pablo inició bien su carrera, ¿no? Pablo inició bien su ministerio y terminó bien. Creo que cuando él puso su cabeza en la guillotina y los lictores estaban allí ya preparados para bajar la guillotina y poder decapitar al apóstol Pablo, me parece que estas palabras que enmarcan el final de su ministerio y de su vida nos hacen pensar lo maravilloso que ha de haber sido para él morir por Cristo y para Cristo, ¿no? Entonces, es muy importante que los líderes podamos aspirar a terminar bien el propósito, el llamado que Dios nos ha dado. Y solo podemos hacerlo cuando hay integridad en nuestras vidas. La integridad es la que nos guarda, ¿no? La integridad es la que nos protege de caídas y que nos perfila en el nombre de Jesús a terminar bien nuestra carrera. Pero ahora, veamos otro ejemplo. Y el otro ejemplo es Salomón. Salomón, hermanos, también comenzó bien, ¿no? El primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 3, da testimonio de cómo inicia esta sucesión entre David y Salomón. Y el testimonio que hay de Salomón es cuando dice, Salomón mostró su amor por el Señor caminando de acuerdo a los estatutos de David su padre. Entonces, vemos que al inicio del reinado de Salomón era un hombre que amaba al Señor y sobre todo que estaba queriendo honrar el legado o los pasos que David le había dejado, ¿no? Y entonces miramos el inicio del rey más sabio de todos los tiempos en el camino del bien. Su carrera la comenzó bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón al final de su carrera? Y el testimonio tristemente de él al final, en sus años de vejez, el primer libro de los Reyes, el capítulo 11, el 4 al 6, da testimonio de cómo terminó Salomón. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Algo pasó en el camino de Salomón,
Salomón en algún momento desvió el camino, ¿no? En algún momento no se dio cuenta cuando empezó a ser infiel, olvidando la manera en que él empezó, olvidando la manera en cómo había sido David. Y bueno, al final sus muchas mujeres terminaron pervirtiéndolo. Él tomó la decisión, tampoco es culpa de las mujeres. Él tomó la decisión de seguir a otros dioses, ¿no? Y me parece que entonces, tristemente, la pobreza, la forma en que Salomón termina es de manera muy pobre, ¿no? De manera muy triste, de manera en la cual al final Salomón desvía su camino. Por un lado tenemos a Pablo que inicia bien, termina bien. Por el otro lado tenemos a Salomón que inicia bien, pero termina pobremente, dejándose seducir por otros dioses y olvidando al Dios verdadero. Esta es una realidad, hermanos y hermanas. Esta es una realidad que nos puede acontecer a todos nosotros. No se trata del otro, se trata de nosotros. No se trata de los líderes que han caído, se trata de nosotros que incluso podemos caer, ¿no? Y entonces la idea es cómo queremos terminar. Y hay una estadística, hermanos, que denota una dura verdad en muchos de los líderes. Esta es una estadística que no pertenece a la Iglesia de Dios Séptimo Día, pero que sin duda podemos vernos reflejado en ella. Y esta estadística dice que el 70% de todos los líderes no completarán 20 años de ministerio. La gran mayoría no llegará a este punto. Los que gracias a Dios ya pasamos más de 20 años y con todo y lo que ha sucedido en nuestra vida, podemos decir que sí, no es nada fácil. Es un camino muy, muy difícil, ¿no? Pero esto denota que hay un gran porcentaje de líderes que no van a terminar su llamado. Y ahora voy a explicar por qué. Hay tres causas por las cuales nosotros pensamos que este 70%, ¿no? No tiene que ver con disciplina, no tiene que ver que el 70% de los líderes fueron disciplinados y cometieron pecado y demás. No, no. Quiere decir que este 70% de líderes no va a completar su llamado después de un largo tiempo. O sea, después de 20 años, ¿no? No va a completar su visión de lo que hemos estado analizando. Y en este 70%, o podemos estar nosotros, los estudiantes del seminario, ¿no? Y que durante el camino terminemos desistiendo, o por el otro lado, podemos ser el 30% que seguimos esforzándonos para que hasta el día de nuestra muerte podamos estar cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que le pasó a estos a estos líderes que conforman el 70%? Primero, muchos de ellos, hermanos, desistieron en el camino. Desistieron, dijeron, no, yo no sirvo para esto, es mucho problema, hay muchas cosas y yo la verdad prefiero la comodidad de mi casa, prefiero no meterme en conflictos, prefiero no estar de aquí para allá y de allá para acá, prefiero ya, la verdad que nunca pensé que fuera tan difícil. Y finalmente, como Demas, que le pasó a Pablo, ¿no? Por amor a este mundo lo desamparó. Qué triste de haber sido. Demas era uno de los grandes, grandes compañeros de ministerio del apóstol Pablo. No era cualquier persona, no era ah, el típico hermano que estaba sentado en la banca y dijeron, bueno, vamos a usar a Demas para el ministerio. No, no, no. Demas realmente en sus tiempos de gloria fue un hombre muy comprometido, predicaba el evangelio, acompañaba a Pablo en los viajes misioneros, alentaba a otros cristianos, pero finalmente Demas en algún momento dijo, la verdad que no pensé que hubiese o fuese tan difícil este asunto.
así es que voy a desistir. Entonces, muchos hermanos y hermanas terminan desistiendo de esto, terminan abandonando, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo, porque es muy difícil, porque no aguantamos el paso, porque decimos, no, no, la verdad que es mucho mejor quedarme en mi casa, es mucho mejor no tener que estudiar en las clases, ni contestar exámenes, ni nada. Entonces, ¿sabe qué? Mejor así la dejamos y ahí en otro momento puedo retomar. Entonces, a veces mucha gente termina no retomando lo que quisieron, lo que dejaron de hacer, termina no retomándolo. Por eso es que muchos líderes terminan no cruzando la meta porque desistieron. Segunda causa, ¿qué le sucedió a estos líderes? Bueno, que muchos de ellos, ¿no? Se estancaron, quedaron ahí, no siguieron más, no, no se sintieron empoderados para alcanzar las metas más elevadas que Dios quería para ellos en su ministerio. Y entonces se estancan de tal manera que se acostumbran o se acomodan o terminan en una actitud de decir, bueno, con esto me conformo. Y no seguimos más adelante, ¿no? Hay como le pasó a la iglesia de Filipo, a muchos de los que vivían ahí, muchos solamente adoraban al Dios de sus propios deseos, se enorgullecían de lo que era la vergüenza de ellos, solo pensaban en lo terrenal, es decir, no fueron más allá, no se comprometieron y dijeron, bueno, y voy a hacer esto y la palabra se escucha muy fuerte, pero muchos líderes, en muchos casos, hemos actuado de manera mediocre. Lo hemos hecho a medias, ¿no? De ahí la palabra mediocre, no se completa. Y entonces nos estancamos. No nos superamos, no leemos, nada. Entonces, muchos líderes quedan allí y es como el pábilo, ¿no? Que empieza a decrecer, a hacerse chiquita la flama de la vela, hasta que finalmente alumbra muy poquito cuando el Señor nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Y a veces una pequeña luz de una vela podría ser mucho más grande, pero terminan estancándose. Tercero, ¿qué sucedió en estos 70% de líderes que finalmente no llegaron? Es que la gran mayoría también fueron descalificados, este, faltaron a su integridad, no se dieron cuenta que, su, que sus decisiones iban a afectarlos a ellos, a su familia y a la iglesia misma. Y entonces muchos de ellos se enfrentaron a la disciplina que es bíblica, ¿no? Y que la gran mayoría de los líderes disciplinados terminan no volviendo más al trabajo, terminan finalmente excluidos por decisión propia. Muy pocos se recuperan y vuelven a retomar el camino, pero me parece que esta parte eh, es una realidad. Hablamos ayer acerca de esto, ¿no? Hablamos acerca de lo que es las consecuencias que nosotros tenemos. Dios nos perdona, eso lo tenemos muy claro. Vosotros que sois espirituales, restaurad aquel. Ese es el llamado cristiano. Dios nos perdona. Eso creo que a nadie debe cabernos la duda. Pero el perdón del Señor no siempre evita el enfrentarnos a nuestras consecuencias de nuestras decisiones. En el caso de David, dice que la espada iba a estar presente en su familia.
Y, y así fue, aunque el testimonio fue que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no lo libró de sufrir las consecuencias. Y me parece que cuando somos descalificados, eh, la tristeza que viene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Nosotros tenemos que volver a levantarnos y volver a seguir. No debemos cometer los mismos errores, pero muchos de los líderes terminan no volviendo más. Entonces, o se estancan o son descalificados o tienen otras consecuencias, ¿no? Que hace que los líderes finalmente no crucen la meta. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se estancan? ¿Por qué son descalificados? ¿Por qué desisten los líderes? Porque en el caso de Salomón, para muchos, todo es vanidad, todo es sin sentido, ¿no? Cuando alguien no sopesa la importancia que tiene el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, no importa si ese llamado tiene que ver con algo pequeño o algo grande, cuando nosotros no le damos la importancia a eso y terminamos diciendo que todo es sin sentido, como aparece en el Eclesiastés, bueno, me parece que eso orilló un poco a Salomón en su reflexión de finalmente terminar en la idea de seguir en pos de dioses ajenos. Y parece que eso puede sucedernos hoy en día. Muchos líderes cuando no valoramos eh, la importancia que tiene el llamado que Dios nos ha dado, entonces terminamos siendo descalificados. Terminamos desistiendo, terminamos estancándonos y terminamos no cruzando la meta. ¿Cómo ocurre esto? Por lo que finalmente en la experiencia de Salomón olvidó lo que había escrito y se convierte en un necio. La gran mayoría de los líderes, hermanos, que finalmente no cruzan la meta, nos olvidamos a veces del anhelo que tuvimos al inicio de nuestros ministerios. Y se nos olvida eso y terminamos valorando, amando más nuestra comodidad, amando más nuestra temporalidad terrenal, porque decimos esto, hay mucha gente, incluso líderes que dicen, es que es una sola vida y hay que vivirla, no tenemos más. Y pienso que sí, hay que vivirla, pero vivámosla en el propósito de Dios, vivámosla en el compromiso de Dios. Y eso trae plenitud y eso trae alegría, ¿no? Y bueno, no pasó así en el caso de Salomón. ¿Cómo perdemos entonces nuestra integridad, hermano? Por lo regular, nadie pierde su integridad levantándose a la mañana y diciendo, oh, hoy voy a ser infiel, ¿no? Ningún hombre o mujer se levanta a la mañana diciendo, ah, sí, hoy voy a engañar a mi esposo, voy a engañar a mi esposa. Realmente, nosotros vamos perdiendo la integridad dando un paso a la vez, es decir, de a poquito, nos vamos encaminando hacia la dirección equivocada. Y por eso cuando no hay una intimidad con Dios, es muy fácil perdernos en el camino. Muy fácil, hermano, muy, muy fácil. Cuando no hay conciencia, cuando no hay culpa, cuando el Espíritu Santo no redarguye nuestros corazones y nuestros pensamientos, entonces el camino está equivocado y nos podemos perder fácilmente. Fíjense, hermanos, cómo, y lo digo por experiencia, porque al igual que todos, ¿no? Yo soy hombre con todas las tentaciones del mundo. Y cuando yo reflexiono en esto personalmente, digo, Señor, no dejes de que yo deje de sentir culpa por las cosas malas que yo podría hacer. No me permitas que yo justifique y que yo diga, ah, bueno, pero no es tan malo.
Porque el día en que yo empiece a justificar aquello que es malo, pero lo justifico para mis intereses, cuando deje yo de sentir ese peso, ese remordimiento de mi conciencia y de sentirme tan mal por fallar al Señor, en ese momento yo estoy ya perfilado a perder el camino y a faltar a mi integridad y a no terminar la meta. Entonces, siempre, hermanos, vamos en dirección equivocada. Y uno sabe, eso es así. A veces uno dice, no, es que el diablo me tentó. Sí, el diablo tienta, pero la culpa no es del diablo. El diablo sí es que ese es el tentador, es una parte de sus nombres, ¿no? Porque acuérdense que tiene muchos nombres. Y uno de ellos es el tentador, claro. Pero quien toma la decisión de tomar o no la tentación somos nosotros. Fíjense, por eso a veces yo le digo a Dios, Señor, no me permitas a mí justificar. Porque entonces para mí es muy fácil decir, bueno, Dios, vos sabés que yo pequé porque Satanás me tentó. Entonces, ¿de quién es la culpa? No mía, de Satanás. No es cierto, la culpa es mía. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros no pierda de vista este punto. No tratemos de justificar. No, a veces cuando yo he disciplinado a personas, ¿no? Siempre la culpa es de otros. Ah, es que si esa persona no hubiera hablado, yo no estaría en esta situación. Siempre tratamos de culpar a los demás. Pero en realidad, hermano, la culpa es nuestra, porque todo empieza con un paso y luego otro paso y luego otro paso, ¿no? Y eso es lo que nos impide terminar bien nuestra carrera. Hay cuatro, hermanos, pero antes, el pasaje de Juan que nos va a ubicar a cuatro grandes eh, eh, motivos que hacen que un líder no termine bien, es que terminamos, como dijo Juan, amando al mundo y todo lo que hay en él. Por eso, el mandamiento de Juan dice, no amen al mundo, tampoco amen lo que hay en él. Pero a veces es tan deslumbrante esto que a todos nos afecta. No solo a los que somos pastores, sino a todos, hermano, a todos, incluso miembros de iglesia, terminamos amando al mundo. ¿Cuáles son esas cosas con las que amamos al mundo? Hay cuatro grandes problemas que afectan el dinero, el orgullo, el poder y el sexo. El dinero, hermanos, el dinero, al dinero es uno de los graves problemas que muchos líderes han tenido. Y a veces vendemos al Señor Jesús por $30. Por $30 terminamos vendiendo al Señor Jesús. Por tener más terminamos olvidándonos de la fe. Por tener más olvidamos a nuestra familia. Conozco a muchas personas que su amor es el trabajo porque el dinero es lo más importante para ellos. Hay muchos líderes que pudiendo no ir a trabajar el sábado, prefieren trabajar el sábado porque les pagan más dinero y eso les hará comprar un mejor auto, les hará tener una mejor vida. Hay muchos líderes, hermanos, que ven en sus congregantes solamente el signo de pesos y, y les piden dinero. Eh, Hay mucha gente, ya hablé acerca de la mayordomía del dinero, que vive atada a su dinero, que vive y lo hace un ídolo, ¿no? Y que no comparte y entre más tiene, más egoísta se vuelve. El dinero es un grave problema, hermanos. Por dinero se han hecho muchas guerras, ¿no? Por dinero, incluso en la iglesia también. Hay el sector de los ricos y el sector de los pobres, ¿no? Y los ricos no se juntan con los pobres, porque hay eso que terminamos, como es, replicando los modelos que hay en el mundo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Busquen primeramente su reino. Creo que buscar a Dios primero será lo más importante de la vida, porque, insisto, no se trata de que
nos hagamos esclavos del dinero, sino esclavos de Cristo. Y la manera que tenemos es buscándolo a Él, porque la medida en que buscamos a Dios, su provisión va a estar presente. Segundo, el sexo, hermanos, es uno de los graves problemas que existen en todas las situaciones. La sexualidad es un regalo de Dios. Dios nos hizo seres sexuales. Somos hechos para sentir, para disfrutar. Estamos hechos para eso. Estamos hechos para gozar el deleite, ¿no? De la intimidad, de la sexualidad, de la unión de los cuerpos, ¿no? Por eso no serán dos, sino serán una sola carne. Tiene una connotación sexual. El libro El Cantar de los Cantares es erótico en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque finalmente el sexo, hermanos, es un regalo de Dios. Pero hoy tenemos graves problemas con esto, ¿no? Y muchos líderes terminan cometiendo adulterio, muchos líderes cometen infidelidad con su esposa, con su esposo, porque también hay mujeres que han caído en esto. Vivimos en una sociedad muy erotizada, de mal manera. Los jóvenes hoy están teniendo vida sexual activa, incluso los jóvenes de nuestra iglesia. Y a veces los padres lo consecuentan, ¿no? A veces decimos, oiga, hermano, ¿y dónde está su hijo? Y está con su novia. ¿Y dónde? Y allá en su habitación. ¿Y qué hacen? Y creo que la tarea. Y mire, no sé, no sé. Y, y está normal, ¿no? O sea, a veces hemos normalizado todo. ¿Y qué tiene de malo? O sea, finalmente yo le digo a mi hijo que se cuide, le compro condones o le doy la pastilla del siguiente día. Y finalmente vivimos en una sociedad donde la sexualidad ya es algo que es muy común, pero trae graves consecuencias. Como abogado tramité el mayor número de divorcios porque la causal era el adulterio. Muchos abortos se han hecho porque han tenido una vida sexual activa y no se cuidaron y terminaron embarazados. Y la mejor manera que tienen de quitarse el problema es abortando. ¿Y saben el problema que trae eso? Infinidad. Muchas, muchos matrimonios se han roto por eso, muchas familias se han destruido, iglesias se han destruido por eso. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Debemos acercarnos al trono de la gracia, alcanzar la respuesta de Dios, el cobijo de Dios. Debemos estar cerca de Él. Esto es algo muy importante. Los que son casados, hermanos, hermanas, tengan mucha comunicación con su esposa, su esposo en este sentido, ¿no? Con Ver y yo tenemos siempre ese acuerdo de estar juntos, no porque creamos, ¿no? Que alguno de los dos pueda cometer alguna falta en este sentido, pero tampoco debemos confiarnos, ¿no? Y debemos estar juntos. Y sé que Bere ora mucho por mí y yo oro mucho por ella. A veces yo en tono de broma le digo, pero amor, estoy tan feo que ¿quién se va a fijar en mí? Quédate tranquila. Y dice, ay, dice, si yo me fijé en vos, dice, imagínate que no habrá alguien más. Dije, ah, bueno, está bien, orale con fe y devoción. Pero es en serio, o sea, a veces uno dice, ay, ¿cómo? Eso no debe existir porque uno es hombre de Dios y uno es una mujer de Dios y se supone que no debemos hacer esos acuerdos, pero hermanos, yo he visto tantas parejas caer que yo digo, baja, yo prefiero hacer ese acuerdo con mi esposa y que estemos juntos y charlar y acompañarnos y no siempre ser muy respetuoso con las mujeres, ser muy amable y siempre poner límites. Debemos acercarnos al trono de la gracia para no caer en este aspecto. Pero el tercero, hermanos, es el poder. El poder es un gran problema en los líderes. He visto a tantos líderes, hermano, que se sienten dueños de todo, se sienten dueños de la iglesia, de las almas, de las ovejas, se sienten dueños de absolutamente de todo y si ellos no dicen, las cosas no se hacen. Y cuando alguien quiere hacer algo distinto a ellos, se enojan, disciplinan, en los sermones se desquitan. En fin, el poder es una de las cosas que más nos corrompe.
La respuesta de Dios es que nunca el Señor utilizó el poder para su propio beneficio, ¿no? Siempre Dios utilizó su poder, su influencia para bendecir al pobre, al débil, al necesitado, ¿no? Al que estaba como un paria de la sociedad. Y pienso que hoy los líderes debemos evitar ese sentido, ¿no? Hay muchos líderes que dicen, ya con un papelito, ¿viste? Porque es el líder de tal cosa, porque es el consagrado, porque la consagrada ya, bueno, ahora sí, ya tengo el poder y la autoridad. Ahora sí van a hacer lo que yo les diga. No, por favor, eso no debe existir nunca en un líder. Pero ese es el modelo que hoy tenemos, ¿no? Ese es el modelo de los liderazgos que hoy nos están presentando. Y finalmente tenemos el orgullo. El orgullo, hermanos, es un enemigo silencioso, es un enemigo que está allí, que creo que la gran mayoría batallamos con eso. Algunos dicen, no, no, yo no soy orgulloso, hermano. No sé, habría que revisar un poquitito, ¿no? No es que dude de eso, pero todos en algún momento sentimos ese orgullo, que la línea es tan delgada entre un orgullo santo y un orgullo ya basado en el propio yo, en el egoísmo, en el egocentrismo, en eso de decir, bueno, si yo no estoy, no sé si las cosas van a funcionar, ¿no? Por eso los líderes a veces no delegan responsabilidades, por eso no empoderan a las personas, por eso es que no multiplican a más líderes, porque no quieren perder eso que les pertenece a ellos, ¿no? A su gloria, porque dice, no, nadie puede ser mejor que yo. Un día un líder me dijo así, yo estaba para iniciar un proyecto y me dijo, Abraham, tú nunca vas a hacer más de lo que yo pude hacer. Nunca, me lo dijo así, en su, y era un líder muy importante y sigue siéndolo, con mucho renombre y demás. Pero cuando yo me acerqué para decirle que iba a iniciar un proyecto que tenía que ver mucho con lo que él había hecho, me dijo, vos no vas a hacer más de lo que yo logré. Y a veces, hermanos, el orgullo forma parte de esto que no está bien y que no debemos permitir que eso suceda, ¿no? Ustedes tienen que dejar de pensar en sí mismos, o dejemos de pensar en nosotros mismos y siempre pensemos en el otro. Ayudemos a otros, porque la respuesta de Dios es, en Filipenses dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Siempre la humildad es muy importante, porque el egoísmo es como el malabarista, hermanos, que está en la fotografía. Si vos te descuidas, te vas a caer y el golpe es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿para qué subir tanto, no? Si cuando caes te va a doler más. ¿Por qué no mejor caminamos a ras de suelo? Porque finalmente si te caes no te va a doler tanto, no va a tener tantas consecuencias. Entonces, el egoísmo debe ser quitado de nosotros. Hay cuatro cosas más, hermanos, cuatro cosas más que a veces olvidamos. Miren, uno podría decir, pero pastor, mire, yo no tengo problema con el dinero. En el tema de la sexualidad, tengo bajo control ese tema. No creo tener problemas de poder, ¿no? Ni de autoridad, porque jamás ni tengo poder. Y tampoco siento que soy muy orgulloso. O sea, creo que esas cuatro no estoy tan ahí. Habrá líderes que digan, sí, me parece que alguna de esas me tocó y creo que si yo no cambio el rumbo voy a terminar estrellando el avión, ¿no? Voy a terminar estrellándolo y acabando todo. Pero hay cuatro más que quiero compartirles de manera muy rápida, que a veces también, cuando los hacemos, terminan haciéndonos colocar en ese 70% de líderes que no terminarán un ministerio de 20 años. El primero de ellos, muchos líderes, hermanos, dejamos de escuchar y de aprender. Ese es un mal que tenemos la gran mayoría de los líderes, ¿no? Ya no queremos seguir aprendiendo. Y hay muchos líderes que tenemos un gran desconocimiento. Yo bendigo a Dios por la vida de ustedes que quieren seguir aprendiendo, ¿no? Y ya se han dado cuenta lo difícil que es esto.
que no es fácil leer un libro, que no es fácil hacer un escrito, que no es fácil escribir en un foro, que no es fácil acomodar las ideas, que no es fácil, que demanda muchas cosas. Pero fíjense, hermanos, que si nosotros no tuviésemos esta oportunidad de seguir aprendiendo, nuestros ministerios quedan allí, quedan muy enflaquecidos, muy empobrecidos. Por eso es que el líder no debe dejar de escuchar, de decir, a ver, ¿qué más puedo hacer para aprender? Ayer estaba emocionado porque pude encontrar una biblioteca de libros gratis y vi algunas obras que yo nunca pensé que me llamaría la atención leer. Ya tengo la de El Principito de Maquiavelo que quiero leer. Estoy muy emocionado por leer los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las grandes poetisas que tiene México y que jamás yo había leído sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Quiero leer Los Miserables de Víctor Hugo. En fin, a ver, uno tiene que darse el tiempo para seguir aprendiendo, más allá de que sí, ustedes saben que leo mucho la palabra y de los libros demás, pero a ver, uno tiene que seguir aprendiendo, escuchando a otros, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Eso lo dijo el Eclesiastés, ¿no? La respuesta de Dios es que debemos seguir aprendiendo, hermanos. Jesús mismo es el ejemplo. Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Él creció, él siguió leyendo, aprendiendo. Él dijo, aprendan de mí, ¿no? Debemos aprender del maestro. Y el proverbista dijo, escuche el sabio y aumente su saber. Hoy estoy convencido que si hacemos una comparación entre el mes de marzo que inició el seminario, ahora que es julio, ya casi agosto, podemos decir que hemos crecido ya, que hemos aprendido un montón de cosas, que nuestra mente se ha abierto, que nos ha sorprendido a cosas que a veces ignorábamos, ¿no? Pero que ahora nos está capacitando para seguir haciendo la obra del ministerio. Pero muchos terminan, no, ay, perdón, hermanos, dos hermosos tucanes que tengo frente a mi ventana. Uno se estrelló en mi ventana, por eso me espanté. Pero hay dos hermosos tucanes frente a mi ventana. Perdón el asombro, pero me encanta. Están ahí. Bueno, la respuesta de Dios, hermanos, entonces es, debemos seguir aprendiendo. Muchos quedan ahí y finalmente terminan sintiéndose estancados y creo que es un lujo, perdón que lo diga yo así, pero es un lujo del cual no podemos nosotros ignorar. Bien. Sonido. La pregunta que tenemos aquí, hermanos, es ¿tienes tú un plan de crecimiento personal? Y al menos los que estamos en el seminario lo estamos teniendo y creo que esa es una bendición maravillosa y creo que eso no debe escapar de nuestro proyecto de vida. No dejen de aprender, hermanos, no dejen de leer. Ustedes tienen bibliografía, busquen otra bibliografía, lean, 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 lean. Eso de verdad que les va a ayudar muchísimo para seguir adelante con su ministerio. Segunda cosa que a veces olvidamos, hermanos, dejamos de vivir nuestras convicciones y nuestro carácter se debilita. Muchos líderes, hermanos, negocian las cosas y pienso que hay cosas que sí son negociables, pero hay otras cosas que no deben ser negociables. Hay convicciones que tienen que estar permanentes. Hay convicciones que deben estar fuera de cualquier discusión, ¿no? Y el problema es que a veces muchas de esas convicciones que nosotros tenemos, terminamos negociándolas. El padre que le dice a su hijo, bueno, hijo, si no quieres ir a la iglesia, está bien, pues te comprendo. Yo también quisiera dormir el sábado todo el día. Así es que bueno, quédate tranquilo, vas la próxima semana. La próxima semana tampoco va a ir.
Y cuando usted se dé cuenta, su hijo no estará más en la iglesia. Y a veces muchos padres lloran porque los hijos no están, pero es que porque no fuimos fieles a nuestras convicciones. Yo bendigo a Dios porque mamá siempre nos decía, vámonos, vamos a la iglesia. Así lloviera, hermanos, hiciera frío, hiciera calor, no teníamos auto, teníamos que ir caminando. Cuando llovía nos ponía unas bolsas, ¿no? La cabeza para que no nos mojáramos y allí íbamos corriendo a la iglesia. Porque hay cosas que no deben ser negociables, principalmente las cosas del Señor. ¿Por qué muchos hogares a veces no están tan unidos? Porque los padres han cedido muchas cosas, han bajado la guardia en sus convicciones. Y a veces hay muchos lamentos por eso, ¿no? A veces los líderes relajamos tanto las cosas en nuestras congregaciones que terminamos haciendo un show, un quilombo, por decirlo menos, ¿no? Entonces, a veces fracasamos porque nuestras convicciones son muy así, ¿no? Decir, bueno, y está bien, pues es que son jóvenes, es que son nuestros hijos, y bueno, ¿qué tanto es tantito? Hay cosas que no deben ser movidos. Nuestras convicciones tienen que ser firmes, no son negociables. No deben ser negociables. Discúlpenme, pero no deben ser negociables, porque cuando uno rompe y cuando uno pasa ese límite, entonces nos enfrentamos a las consecuencias. Y como dice el dicho, ¿no? Damos la mano y terminan agarrándonos el pie. Y bueno, eso le pasó a Salomón. Hizo las cosas que ofendieron al Señor. Hermanos, hay cosas que no deben entrar dentro de la negociación. Hay cosas que sí, lo entiendo. Decir, bueno, está bien, quieres salir, está bien, no vas a llegar a las 10, llega a las 11, pero no llegues a las 6 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que llegar a las 6 de la mañana? Toda la noche fuera, ¿haciendo qué? Leyendo la Biblia puedo decirles que no. Y tantas cosas que suceden en la noche. En fin, a ver, solamente quiero decirles, hermanos, que hay convicciones que cuando se negocian, enfrentamos las consecuencias. La respuesta de Dios es afirma tus convicciones y que tu carácter sea firme. No se trata de ser intolerante, pero sí firme. Y hay cosas que uno no tiene que claudicar. Nuestro carácter tiene que ser examinado por Dios. En el testimonio de Pedro dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Su convicción era tal que no era negociable. Dios no fue negociable nunca para ellos. Y en el caso de Daniel, eh, de los chicos que fueron echados al horno de fuego ardiendo, tampoco negociaron su fe. Y ellos dijeron, mira, no vamos a honrar a tus dioses porque Dios nos va a salvar, no nos postraremos ante la estatua. Y fíjense hasta dónde fue la convicción de estos chicos que dijeron, pero si aún Él no nos salvase, ni aún así nos postraremos ante tus dioses. He visto a tantos cristianos relajados en sus convicciones cristianas, hermanos, que da miedo, de verdad, espanta. Muchos líderes que han bajado la guardia en muchas cosas, ¿no? Que yo digo, y no sé si no van a sufrir las consecuencias. Por eso creo que necesitamos recuperar a Dios. ¿Tienes tú por lo menos alguien que te confronte en tu vida y en tu testimonio? Busca a alguien que te ayude, ¿no? A que puedas hablar de ti, que esa persona pueda decirte lo que eres y qué podés hacer y qué no, y que te dice, mira, me parece que estás equivocado. Busquen a alguien que les ayude a encontrar el rumbo. El siguiente, hermanos, es cuando dejamos de caminar en nuestra influencia y nuestro legado. Hay gente que sigue nuestros pasos y debemos saber, hermanos, que los que vienen detrás nos van a seguir y debemos luchar para que no perdamos de vista que la gente de atrás nos sigue. La respuesta de Dios es renovemos nuestros compromisos. Juan dice en el testimonio de Jesús, por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en tu verdad. Haz lo máximo de Dios, haz lo máximo de Dios tu máximo.
transformar personas y hagamos fieles reproductores de la vida cristiana. Es muy importante, hermanos, que en la medida en que nosotros seamos influencia para los demás, estamos dejando un legado. Y al final, cuando ya no estemos, alguien se acordará de nosotros. Pero a veces eso no nos damos cuenta y decimos, mira, que se arreglen los otros. Si yo me arreglé como pude, los que vienen detrás que se arreglen como puedan. No, eso no está bien. Cada uno de nosotros tiene que afirmar ese legado y esa influencia con los demás. La pregunta es, ¿tenemos a alguien a quien nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo? Ya hablamos sobre la mentoría. Tenemos a alguien a lo cual nosotros podamos decir, yo quiero que cuando yo no esté, tú sigas mis pasos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Muy importante eso. Y finalmente, hermanos, la 4 que tenemos es que perdemos nuestra relación con Dios. Los líderes que pierden, que no tienen una relación con Dios, terminarán sirviendo a otros dioses. Terminarán en idolatría. La respuesta de Dios es que seamos más intencionales. Iniciamos, se dieron cuenta, hablando con intimidad con Dios y terminamos con esto. Y aquí termina la clase y aquí termina todo este viaje. La respuesta de Dios es que debemos tener mucha intención de manejar nuestra relación personal e íntima con Dios. El salmista decía, solo una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, que esté yo ante su presencia, que pueda estar en su casa. Había ese deseo del salmista. Devuélveme la alegría de tu salvación. Después de haber pecado David le pide al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de mi salvación. La pregunta es, ¿cómo hemos avanzado en nuestros devocionales, en nuestro tiempo de oración, en nuestra charla con Él, la palabra de Dios respirada, ¿no? ¿Cómo hemos ido avanzando en sujetar nuestra carne al poder del Espíritu? Dios quiera que podamos cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, poder disfrutar de la comunión con el Señor. ¿Cuál de los 4 más, cuál de estos 4 hermanos es un peligro presente en su vida? ¿Cuál de estos 4? ¿Quién ha dejado de aprender y de escuchar? ¿Quién ha dejado que sus convicciones sean rebasadas? ¿Quién ha dejado de pensar que su vida debe ser un legado para los demás? ¿Quién, hermanos? ¿Quién de nosotros ha pensado y ha alejado su relación íntima con Dios? Es una reflexión para cada uno de nosotros. Nuestra meta entonces, hermanos, es llegar a la meta y deseo de todo corazón que puedan hacerlo. Termino la clase diciendo que para terminar bien debemos dar, al igual que como perdemos el rumbo, también para terminar bien debemos ir un paso a la vez. Debemos ser personas de integridad, no dejen de ser personas íntegras, busquen siempre ser sincera, ¿no? Y así podemos llegar bien a la meta. Sean dispuestos a rendir cuentas a Dios, a alguien que sea espiritual, que ustedes digan, mira, quiero decirte lo que estoy viviendo, esto hice, ayúdame, no quiero fallar. Busquen a personas, cuando eso sea, llegarán a la meta, terminarán bien. Enfóquense en sus metas, enfóquense en su ministerio, en su llamado, en su familia, en los suyos, en su iglesia, y traten de mirar en ellos, ¿no? La motivación que todos queremos para terminar bien. Nunca desista, hermanos, nunca desista. Ahora que estamos en el tema de los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas del 2004, este hombre con todo su esfuerzo y demás, sus calambres que tenía, que no podía más, finalmente llegó a la meta y fue coronado con una medalla. No desista, no importa si estamos heridos, si estamos cansados, si estamos en peligro de muerte, no desista, siga adelante, viva para Dios y deseo de todo corazón que podamos hacer esta oración. La oración del que termina bien. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús,
que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con este texto, hermano, cierro todo este camino que hemos tenido, todas estas emociones que hemos despertado en relación a nuestros liderazgos. Y anhelo con todo mi corazón que cada uno de nosotros podamos terminar con esta oración, que podamos terminar bien nuestro llamado, que podamos esforzarnos para que podamos dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Terminemos bien nuestra carrera, ¿no? Y consideremos nuestra vida sin valor, porque lo único que vale aquí es Cristo el Señor. Bueno, pues hasta acá esta clase y deseo que todos terminemos bien, que todos crucemos la línea de meta, la línea de llegada, y que en el reino podamos vernos y que en el reino podamos charlar y juntarnos y diga yo, a ver, todos los alumnos del Sebaid, vengan, sentémonos acá y tengamos a Pedro ahí junto a nosotros, ¿no es cierto? A Pablo, digamos, mira Pablo, vos nos inspiraste con esto y bueno, que charlemos, ¿no? Y digamos, pudimos cruzar la meta, Cristo nos ayudó. Eso sería maravilloso, hermano, sería lindo que en el milenio, vamos a tener mucho tiempo, así es que podamos juntarnos otra vez y poder dar testimonio de que Cristo estuvo a nuestro lado y que la gloria es para Él. Que Dios bendiga sus ministerios, hermanos y hermanas, queridos alumnos y alumnas, que Dios bendiga sus vidas, que bendiga nuestras vidas, que nos siga vivir, que nos siga uh, ayudando a vivir una vida tan apasionada por Él, que Él siga siendo nuestro primer y único gran amor, que sigamos enamorándonos de Él cada día, que digamos que todo el esfuerzo que hemos hecho y que estamos haciendo por Él vale la pena, solo por Él, solo por Él. Y si tenemos que ser crucificados, que seamos crucificados como el apóstol Pedro, que en el testimonio que existe, ¿no? De las tradiciones de la iglesia, dice que Pedro fue también crucificado en una cruz romana, pero él le dijo a sus ejecutores, crucifíquenme cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Y la tradición dice que terminaron crucificando a Pedro cabeza abajo. Y si tenemos que ser crucificados, que sea cabeza abajo, hermano, porque no somos dignos ni siquiera de morir como nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria. Que Él nos siga bendiciendo. Que bendiga nuestras iglesias, que bendiga su evangelio y que nos siga usando para su gloria y para su honra. Gracias, hermanos, por esto. Tenemos toda una semana. La siguiente semana cambiaremos un poco el tono porque hablaremos acerca del liderazgo en el siglo XXI, cómo estamos enfrentando estos liderazgos a la luz de los nuevos paradigmas que nos presenta la posmodernidad. Pero hasta aquí cierro este entrenamiento que para mí fue una bendición en mi vida cuando lo tomé. Fue un parteaguas en mi vida. Mucho de ahí es producto esto que estamos viviendo, es producto de esta visión que yo tuve, que Dios plantó en mi corazón, que pasaron muchos años para que esto fuera una realidad, pasaron muchos años, pero cuando uno no desiste, cuando uno sigue confiando en el Señor y cuando uno sabe que Dios es fiel, tarde que temprano el Señor nos ayuda a cumplir las metas que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Así es que si algo puedo decirles como testimonio es no desistan, no desistan. Tarde que temprano llega el momento, el tiempo, la forma, la manera, solo no hay que desistir. 20 años pasaron desde aquella vez y hoy puedo sentirme pleno de poder compartir con todos ustedes mi corazón, mis reflexiones, mis pensamientos, bien o mal, chuecos o derechos, no importa, pero compartirlos con ustedes e impulsarlos a que sigan adelante. Quiero decirles que vamos a terminar para la calificación de esta materia. Quedamos en los cuestionarios, no hay examen final. Ya el quinto cuestionario está ya desde el lunes en la plataforma y van a tener hasta el miércoles para contestar. Así es que tranqui, no termina el domingo, hasta el miércoles van a poder contestar el cuestionario y van a hacer un foro. Voy a armar el último foro y ese foro va a ser muy interesante. Aunque voy a poner las indicaciones ahí, hoy se los quiero decir.
van a construir, a la luz de todas estas reflexiones que hemos tenido, van a construir su propia definición de lo que es ser líder. Es decir, van a tomar, hermanos, todos los conceptos que manejamos, tanto del libro de Oswald Sander, ojo con esto, si una definición no me sabe a Oswald Sander, no voy a calificar el foro. Su definición me tiene que saber a Oswald Sander. Y también su definición me tiene que saber, me tiene que oler a todo esto que hemos planteado en clase, a todos estos conceptos. Armen un concepto basado en aquellos ítems que a ustedes, ¿no?, les haya sonado más impactante y que sea o producto de su vivencia como líderes, que ustedes lo estén viviendo, ¿no? O sea, el anhelo que como líderes quisieran que alguien cuando lea su definición pueda poner especial atención en eso. Me explico, miren. Yo voy a hacer una definición y voy a tomar algunos ítems, ideas, frases, clases, títulos del libro de Oswald Sander, ¿no? Y voy a armar una definición. Es decir, para mí, ser líder es ser una persona que tiene una intimidad con Dios, que maneja bien su tiempo, que valora mucho la crítica, y que el rechazo lo procesa de manera correcta. Son esos ítems que para mí me llaman la atención, que yo quiero que cuando alguien lea mi definición ponga atención en esos aspectos. ¿Ok? Por eso es que ustedes tienen que construir una definición de lo que para ustedes ahora debe ser un líder. Por favor, traten de no inventar más allá de las cosas. Yo les suplico que tomemos en cuenta lo que leímos en el libro de liderazgo espiritual y lo que leímos en clase. Y traten de construir una definición. Si alguien me hace una definición de 5 palabras y si esas 5 palabras realmente son bien hechas, vale el foro. Pero si es una definición muy corta y 5 palabras no me dice nada, no calificaré el foro. Traten de explayarse. No, tampoco es una cuartilla de definición. es una definición, pero traten de hacerla linda, prolija, traten de ponerle su impronta, traten de no copien nada, no hagan copiar y pegar, no hagan eso. Ustedes mismos, cierren los ojos, traten de, lean sus notas si quieren, los cuestionarios otra vez, y cierren los ojos y lo que en ese momento ustedes puedan construir, escríbanlo. Y eso va a ser muy, muy valioso para la clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas, al respecto? ¿Algo que quieran aportar antes de terminar la clase? Perdón, ya me pasé, pero... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Sí, Zoraida? Las dos cositas, hermano. El primero, pues es un testimonio personal de lo que a mí me pasó por cambiar, por vender, ni siquiera vender, por regalar mis convicciones. A mí me pasó con mis hijos. Claro. En los 2 últimos años de la preparatoria, ellos estaban en colegios tecnológicos y el sábado era el de presentar exámenes. Y pues tocaba ir a presentar exámenes. Y se acostumbraron que tenían cosas que hacer el sábado. Y tuve la otra cara, que fue mis papás, que así a nosotros no nos tocaba ir a 15 minutos a la iglesia, eran 2 horas de camino, 2 horas en el campo. Y iban o iban, y íbamos todos. Entonces uno como que aliviana las cosas, supuestamente en amor, y no sabe el daño que está haciendo y el daño que se está haciendo uno. Porque cuando se da cuenta, el camello se le metió a la carpa y ya no hay cómo sacarlo. Claro. Eso es lo primero. Y lo segundo era una pregunta, hermano. A mí no me aparece la nota de mi primer cuestionario. Fue que no me sirvió. Bueno, gracias, Zoraida. Respecto a la nota, voy a revisarlo porque yo califiqué a todos, pero la verdad es que a veces, entre tantos, yo ya a veces me mareo. Gracias, yo lo checo ahora, Zoraida. Y lo segundo, sí, Zoraida, gracias por compartir. La verdad que, a ver, yo
no se trata de ser intransigente ni autoritario, pero de verdad, yo he visto tantas experiencias de que cuando somos, como usted dijo, regalamos nuestras convicciones, a veces sufrimos las consecuencias de ello. Y pienso que hay cosas que no deben negociarse. Y bueno, es cierto, yo soy así y hoy veo a muchos hermanos, con el debido respeto para todos, ¿no? Pero muchos hermanos que si llueve, no van porque está lloviendo. Si hace frío, ay, no, me da flojera, me quedo en la cama. Y los hijos ven y después cuando dicen, hijo, vamos a la iglesia, ay, no, yo estoy en la cama, ¿no? Y bueno, olvidamos, ya está ahí, ya no hay vuelta para atrás. Y bueno, eso es algo que a veces pasa por no ser fuertes en nuestras convicciones. Gracias, Zoraida, por compartir. Y bueno, oramos a Dios, no deje de orar por sus hijos y seguramente Dios sigue trabajando en el favor de ellos. Clelia. Bueno, buen día a todos. Ya saludé como 4 veces, pero bueno. Sí, la verdad que cuando usted habló sobre los hijos, a mí me tocó bastante, porque mi nena tiene 9 años y hay veces ella no quiere ir a la iglesia. Y la verdad que es cuestión mía de decirle, vamos a la iglesia. Como yo soy mamá soltera, yo soy la que le tengo que poner el límite. Y cuando usted decía que hay que afirmar las convicciones, es como que desde ya hay que afirmar las convicciones. ¿Qué voy a estar esperando? ¿Que sea grande y que después no pueda volver a traerla a la iglesia? Entonces es como que ahora es el momento. Así que gracias a Dios por la palabra y por lo que usted puedo enseñarnos hoy. Gracias, Clelia, gracias. Hay un libro, no sé si el libro o fue una charla que yo di, la verdad que no recuerdo, pero hay una charla, sí es una charla que yo di, ahora recuerdo, pero creo que la saqué de un libro que se llama 10 formas de de ser padres malos. 10 formas de ser padres malos. Y una de ellas era esa, ¿no? A veces el hijo dice, es que vos sos malo porque vos me obligás a ir a la iglesia. Y yo digo, aunque mi hijo me dijera, no soy padre, ¿no? Pero si mi hijo me dijera, sos malo, no me importa ser malo, pero vos vas conmigo a la iglesia. No me importa si creas que yo soy malo, porque yo espero que cuando tú crezcas, porque vas a crecer y vas a saber lo que es la vida, yo quiero que tú recuerdes que tu papá nunca dejó de luchar por ti. Entonces, a veces hay cosas que uno tiene que hacer para no claudicar. Así es que, sí, mi querida Clelia, con amor, no se trata de hacer algo así, ¿viste? Decir, bueno, vos vas porque vas. No, no, vos sentate con ella, ella es una nena, 9 años, ella entiende, sentate, habla con ella, hablale del amor de Jesús, hablale del amor del Padre, háblale de lo lindo que es cantarle a papá con todos los hermanos, dale motivos para que ella también sienta en su corazón la idea de ir a alabar al Señor. Y eso combinado con decir, vamos a ir, creo que puede formar caracteres de fe en tu pequeña y en el caso de todos los hermanos que tienen hijos pequeños. Marisa. Sí, buenos días. Pastor, lo que quería comentar era un testimonio que pasó el día de ayer justamente. Vamos lo de Clelia, resista Clelia, con fuerza, con amor, con cariño. Ser madre soltera es doblemente, así que madre y padre a la vez, pero Dios está con vos, así que adelante. El testimonio que quería dar ayer, por ejemplo, el tema de no desistir. Ayer justo estuvo la consuegra mía acá, la madre de mi nuera, o sea, madrastra de mi nuera, porque la madre de mi nuera falleció, entonces su padre volvió a casarse, y hace un 6, 7 meses atrás ellos tuvieron problemas conyugales, o sea, mis consuegros. Y hablando con Williams, con mis hijos, le digo, vayan a hablar con ellos. El papá de Nati, de mi nuera, se mudó a la chacra, la señora quedó acá en el pueblo y bueno, como que ya está todo dividido, que se van a separar y bueno, y todo el trauma que surge en una familia cuando hay divorcio, ¿no? Y le digo, William, vayan y hablen con Fernando. Hablen con él, háganle ver que está una persona grande, que tiene chicos aún para criar, porque es su segundo matrimonio, y la familia no se puede destruir, le digo.
pongan su granito de arena, le dije. Bueno, fueron. Fue Natalia, fue William, quedaron los chicos con nosotros acá. Y bueno, fueron, hablaron con ellos allá, estuvieron desde las 7 de la tarde hasta las 1 de la mañana, más o menos, porque él es un señor muy, muy rudo, digamos así, lo que él dice tiene que ser, y bueno, le plantearon muchas cosas para mejorar. Bueno, eso pasó hace, póngale, 7 meses atrás, más o menos, que sucedió eso. En el día de ayer estuvo, o sea, la señora de Fernando, o sea, la suegra sería suegra de mi hijo, y me dice, la verdad que vino hoy a agradecerle realmente lo que ustedes hicieron, porque fue el único que fue a hablar con Fernando, dice, para que podamos volver a estar juntos, porque ella había desistido ya del tema del matrimonio porque él es una persona muy, muy orgullosa, muy egoísta, muy, solo lo que él dice vale. Entonces, en el día de ayer, justo a mí, hoy la clase de hoy me llamó, le digo, de no desistir, de inculcar a nuestros hijos los valores, el respeto, esas cosas. Y a mí me emociona porque digo, fue un granito de arena que hicimos, y el día de ayer, bueno, esta familia vino a agradecernos, y no desistir. Inculcar siempre los valores a los hijos, aunque muchas veces no estén con nosotros en la iglesia como quisiéramos, pero yo creo que lo que vos les sembrás en el corazón de ellos, de pequeños, de adolescentes, estando con ellos, eso no se olvida, eso se lleva, y eso da frutos. Y yo puedo decir que el día de ayer como que para mí fue emocionante recibir eso. Disculpen la emoción, pero quise compartir eso. Gracias, Marisa. No, no, al contrario, nos emocionamos con usted por este sentimiento y es cierto, tarde que temprano, cuando uno no desiste, los frutos dan. Por eso decía, no siempre los frutos son inmediatos, pero cuando uno hace lo correcto, cuando uno siembra bien, cuando uno empieza bien, uno debe esforzarse por terminar bien. Y me parece que más allá de sentirnos culpables por aquellas cosas en las que hemos eh, negociado, ¿no? Creo que Dios aún así nos sigue ayudando. Creo que aún así Dios sigue mostrando su bondad y sigue trabajando en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hijos. Dios no está cruzado de brazos. Dios no es un Dios que se venga, ¿no? Sino más bien creo que Él comprende a veces nuestros equívocos y tarde que temprano termina ayudándonos para bien. Así es que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Deseo que Dios les bendiga un montón. Vamos a cerrar aquí nuestra clase.